Ustedes saben que han vivido muchos hombres muy inteligentes a través de los tiempos. Han vivido muchos hombres muy sabios. Pero hubo uno que por encima de todos, la Biblia enseña que en una ocasión Dios se le apareció. Él iba a ser rey de Israel. Y el Señor le dijo: te doy un cheque en blanco. Escriba lo que usted quiera. ¿Qué hubiera escrito usted? Si Dios se nos aparece y nos da un cheque en blanco, Dios nos puede dar lo que sea. Y le dice: ahí, escriba el número que usted quiera. ¿Qué pide usted? Un Ferrari. ¿Qué pide usted? Y Salomón, como se llamaba él, le pidió sabiduría para dirigir el pueblo, porque el pueblo era grande y Israel se caracterizaba por una cosa. Decía que por ser duro de cerviz. Los hermanos de la música ya pueden tomar su lugar. Israel se caracterizaba todavía hoy en día por ser duros de cerviz. Eso quiere decir que tienen la cabeza dura, ¿verdad? Son de cabeza dura, y eso es así. Entonces Salomón conocía al pueblo que le iba a tocar dirigir y le dijo: Señor, ese pueblo es muy grande y son muy cabeza dura. Entonces yo lo que ocupo es que me des, ¿qué? Sabiduría. Y a Dios le agradó tanto aquello, porque Salomón no le pidió oro, no le pidió plata, no le pidió un auto, no le pidió una casa. ¿Le pidió qué cosa? Sabiduría. Y Dios le dijo: te voy a dar sabiduría, pero como nunca la ha tenido ningún hombre. Y oro y plata y riquezas como nunca ningún hombre la ha tenido. Salomón es el hombre más rico que ha existido. El oro lo amontonaba. ¿Usted sabe lo que es amontonar oro? Él amontonaba el oro, amontonaba la plata, no se contaba eso ya. Los escudos para salir a la guerra, los soldados, ¿sabe de qué los hizo? De oro. Los soldados de Israel en el tiempo de Salomón, cuando salían a la guerra, salían con escudos de oro y los guardaban en el templo, porque eso era Jehová el que peleaba por ellos. Amén. Así de rico llegó a ser. Y Salomón escribió salmos y escribió proverbios. El libro de Proverbios es muy lindo, escrito por el hombre más inteligente que ha existido. No es Albert Einstein, no, es Salomón. Él escribió muchos proverbios, muchos salmos, escribió un libro muy lindo que se llama Eclesiastés, que es un libro lleno de sabiduría, difícil de entender, pero lindo de estudiar. Cuando nos ponemos a estudiar Eclesiastés, de verdad que nos perdemos ahí. Qué lindo, hay que meterse ahí para estudiarlo, es muy bonito. Y Salomón, una cosa que enseñó y que nosotros tenemos que aprender es que hay un tiempo para todo. Él dijo: hay un tiempo para todo. Y él dijo: todo es hermoso si se hace a su tiempo. ¿Usted sabe? Todo es lindo en la vida si se hace a su tiempo. Si usted es joven y sabe ser joven y vivir la juventud, eso es lo más lindo. Si usted es niño y usted sabe ser niño, eso es lo más lindo. Amén. Y cuando uno llega a adulto y sabe ser adulto, eso es lo más lindo. Y cuando usted llegue a viejo, si usted sabe ser viejo, es lo más lindo del mundo. Amén. Es lo más lindo del mundo. Así es que hay un tiempo para todo, hay un tiempo para jugar, ¿sabe? Y hay un tiempo para ser serio, ¿sí? Entonces, saber discernir los tiempos. Hay gente que, Satanás trabaja de dos maneras. Mira, Satanás tiene el freno y tiene el gas. Amén. Entonces, cuando la gente se convierte, le mete el gas y le dice: no, si se convirtió, amén, le mete el gas. Y usted corre y se funde. Amén. O le mete el freno para que no se mueva. Amén. Pero la Biblia nos enseña que esto es de una carrera de resistencia, hermana Patricia. Una carrera de resistencia, no es de velocidad. ¿Y cómo se corre una carrera de resistencia? Ya nos puede decir más, porque yo para correr soy un poquito malo. Amén. Una carrera de resistencia se corre con inteligencia, ¿verdad? Y a un paso, usted coge un paso. Pero usted, cuando tomó ese paso, no lo suelta en toda la carrera. Amén. Así se corre el evangelio. El evangelio se corre a un ritmo. Uno va y se congrega cuando quiere y cuando no quiere. Amén. Uno se congrega cuando está bien de salud y cuando está enfermo. Uno se congrega cuando tiene riquezas o cuando está en pobreza. Porque hay que congregarse. Hay que correrle a un ritmo. Amén.
Y Salomón nos enseñó que hay un tiempo para todo. Todo es hermoso a su tiempo y nosotros aquí hemos tenido tiempos muy lindos hoy, ¿sabe? Muy lindos, ¿verdad que sí? Hemos pasado tiempos muy bonitos. Mañana vamos a pasar tiempos muy lindos y este tiempo que vamos a compartir ahorita es precioso porque vamos a hablar de un poquito acerca de la oración. Vamos a hablar un poquito acerca de la oración. En Lucas 18:1, usted puede quedarse sentado. Hay una parábola muy interesante. Amén. Jesús les dijo en Lucas 18:1, gracias Jesús por las parábolas. Hoy hablábamos de las parábolas, no sé con quién era que hablábamos de las parábolas, con quién era que comentábamos que Jesús nos revela verdades celestiales de la manera más sencilla, con la hermana Rosa, ¿sí? ¿Sabe? Cuando el Señor compara la fe, decíamos hoy en la mañana, usted sabe una definición de la fe. Fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y un hermano, ojalá que no hable muy bien inglés, no entendió nada, ¿verdad? Como certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Pero Jesús no. Jesús cuando tuvo que definir la fe, ¿sabe qué dijo? Es como un granito de mostaza. Ay, qué lindo, ¿verdad? Eso ¿quién no lo entiende? Hasta un niño. Así era Jesús. Jesús no escribió Hebreos. El escritor de Hebreos lo inspiró el Espíritu Santo, fue muy profundo. Pero Jesús cuando hablaba de una manera muy sencilla. Comparar la fe con un granito de mostaza. ¿Quién va a hacer eso? La fe es algo tan abstracto, algo tan grande, algo tan poderoso. Él dijo, no, es como un granito de mostaza. Usted lo siembra chiquitito, pero eso va a ir creciendo y se va a hacer el árbol más grande y más fuerte. Amén. Esa es la fe. Qué lindo Jesús. Y en esta parábola, Él nos habla de la oración de una manera muy sencilla y que todos podemos entender, porque a veces la oración se nos complica, a veces la oración se nos hace difícil y las personas que están recién convertidas muchas veces dicen, es que yo no sé de qué orar, es que yo no sé qué decir. Entonces, dice en Lucas 18:1 que también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y el verso 4 dice, y él, hablando del juez, no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y Jesús dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y hace una pregunta, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto le hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Amén. Qué linda parábola. Y a mí me llamaba mucho la atención de la manera que Jesús empezó. Porque en el verso 1 dice que le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. Y esa palabra me llamaba la atención. Porque nosotros tenemos muchas necesidades, ¿sabe? Nosotros natural, como el hombre natural de nosotros tiene muchas necesidades. Nosotros tenemos la necesidad de comer, ¿verdad? Qué rico que es comer, es una necesidad. Cuando uno pasa un día sin comer, no, Señor, eso es demasiado. Se vuelve una necesidad tremenda. Es una necesidad comer, es una necesidad beber. Hay que tomar agua. Sin agua se muere uno, es necesario. Y respirar, ¿será una necesidad? Tápese la nariz 5 minutos para que vea. Respirar es una necesidad natural, trabajar es una necesidad, El hombre que no trabaja no está bien, está mal, es necesario trabajar. Dijo Jesús, el que no trabaja, no come. Amén. Entonces trabajar, descansar, ¿será una necesidad? Claro que sí, es una necesidad. El cuerpo necesita descansar, necesitamos vestir, ponernos ropa, necesitamos una casa. Nosotros necesitamos afecto. Amén. Nosotros estamos hechos para vivir en sociedad. La persona que no es sociable
se le llama antisocial. Y la gente que es antisocial casi siempre termina en una cárcel, casi siempre termina encerrada, porque es una necesidad el vivir en sociedad y el saber convivir y el saber tener compañerismo unos con los otros. Eso es en lo natural. Olvídese en la iglesia. Es necesario jugar. Es necesario la salud mental, salir uno y estar en los árboles y caminar y respirar ese polvo. Eso es necesario, hermano. Es necesario respirar el polvo. Es necesario caminar descalzo en el pasto. Todo eso es necesario. Ahí se descarga un montón de electricidad, un montón de energía. Es necesario todo eso, el cuerpo lo necesita. Amén. Y hay muchísimas más necesidades. Pero Jesús nos está hablando de otra necesidad. Nosotros fuimos creados a imagen y ¿qué? A imagen y semejanza. ¿Usted se ha visto en un espejo alguna vez? Eso que usted ve en el espejo, hermano José, cuando usted se mira en un espejo, eso que usted ve en el espejo es su imagen, ¿verdad? Ese no es José, esa es la imagen de José. Y dice la Biblia que nosotros fuimos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Nosotros nos parecemos a Dios. Fuimos hechos a su imagen, no somos Dios. Así como esa imagen que está en el espejo no es usted, pero se parece a usted y en muchas cosas se parece a usted. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo nos hizo Dios? Dios todo lo hizo con su palabra. Él habló y las cosas fueron hechas. Y por 5 días Él hizo todos los animales, los que se han extinguido. ¿Cuántos es los que hay hoy en día? Usted me venía diciendo en el carro. El hermanito, ¿cuál es tu nombre, Raúl? Andrés me venía diciendo que hay nada más el 20% de la creación original de Dios, que lo que vemos es el 20% de los animalitos. Amén. Toda esa creación, todos esos árboles, todas esas flores, 5 días le tomó el Señor. Pero el 6º día, el último día, Él al hombre lo hizo con sus manos. Lo tomó con sus manos y del polvo de la tierra, porque Adán quiere decir rojo, y rojo es el color de la tierra. Entonces por eso Adán se llama rojo. Del polvo de la tierra lo hizo, y ya tenía un muñequito, era un muñequito de barro, y sopló en su nariz, dice que la ruat, el aliento de vida, y entonces aquel muñequito vino a ser un alma viviente. Amén. Entonces el hombre es espíritu, Dios sopló en el espíritu y vino la combinación del espíritu que Dios sopla en él y el muñequito forma el alma. Nosotros somos almas vivientes, somos espíritu viviente. Cuando morimos, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, el muñequito de tierra vuelve a la tierra, pero el alma que somos nosotros realmente, eso es eterno. Amén. Entonces nosotros somos almas vivientes, nosotros tenemos eternidad, tenemos un espíritu que el Señor nos dio eterno, y ese hombre espiritual tiene necesidades. Así como hace un rato estábamos hablando de las necesidades del hombre natural, usted como hombre natural tiene necesidades muchas, el hombre espiritual tiene necesidades. Y Jesús vino a hablar de las necesidades del hombre espiritual. Él dijo, no solo de pan vive el ¿qué? Y usted me dirá, mentiroso Jesús, yo puedo vivir toda la vida de pan. Toda la vida puedo vivir de pan y agua, pero Jesús no estaba hablando del hombre natural. Jesús estaba hablando del hombre espiritual. Él dice, no solo de pan vive el hombre espiritual necesita la palabra de Dios para vivir. Amén. Denle un aplauso al Señor que es tan sabio. Qué lindo Jesús. Entonces Jesús nos habla de necesidades espirituales. Muchas necesidades que tenemos. Hay necesidades espirituales. Aunque usted no lo crea, todos los hombres tienen necesidades espirituales. El que nunca ha oído, hay seres humanos que nunca han oído hablar de Dios, pero adoran algo. Ese espíritu adora un volcán, adora los truenos, adora el fuego, adora lo que sea. Una vaca la adoran en la India.
porque hay necesidad espiritual. Gloria a Dios. Y Jesús nos aclaró muchas cosas. Dice que le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Amén. Dice Jesús que orar siempre es una necesidad. Es una necesidad. El orar y orar siempre para el hombre espiritual es necesario, es indispensable. La oración constante, orar siempre, la oración constante es una forma de vida, ¿sabe? ¿Se podrá vivir orando siempre? Sí se puede. Usted puede vivir con su mente siempre puesta en el Señor. Usted puede vivir una vida de oración continua. Usted puede estar trabajando y su mente puesta en el Señor. Amén. Usted puede estar manejando y su mente puesta en el Señor. Usted puede estar durmiendo y su mente puesta en el Señor. Entonces, eso es lo que el Señor dice. Él dice que la oración tiene que ser constante, constante. Es una necesidad para el hombre espiritual. Es una forma de vida. Para nosotros la oración debería ser como para el hombre natural respirar. Debería ser algo natural y necesario. La oración constante es el cordón umbilical del hombre espiritual con Dios. Amén. Cuando el bebé, cuando el feto está en el vientre de la mamá, él tiene un cordón umbilical y todo viene por ese cordón umbilical. Así es la oración. La oración para el hombre espiritual es el cordón que nos conecta con Dios. Es indispensable. La oración constante es el oxígeno que mantiene vivo al hombre espiritual. Entonces, la oración constante, una vida de oración constante, continua, es el oxígeno del hombre espiritual. Es lo que respira el hombre espiritual. La oración es el vínculo que nos une a Jesucristo. Todas esas cosas nos hablan de algo indispensable, que es la oración. Usted sabe, Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es nuestra meta siempre a seguir. Y la oración es nuestro primer deber. Es nuestro primer deber. Nuestro primer deber es la oración. Marcos 1:35 nos dice, hablando de Jesús, Marcos 1:35, y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. ¿Alguien se levantó hoy muy de mañana siendo muy oscuro? Casi todos nos acostamos muy de mañana siendo muy oscuro, ¿verdad? Pero nos levantamos muy tarde, pero Jesús no. Dice que Jesús se levantó muy de mañana, siendo muy oscuro. Usted sabe, en ese tiempo era más oscuro que ahora. En ese tiempo había menos luz, no había luz eléctrica, era muy oscuro el mundo en ese tiempo. Y dice que Jesús, sin despertador y sin el celular, se levantaba muy de mañana, siendo muy oscuro. Se calcula que eran como las 3, 4 de la mañana, por ahí. 3 o 4 de la mañana se levantó Jesús, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Amén. Jesús es nuestro ejemplo. Y Jesús dice aquí que se levantaba de mañana, muy oscuro, y se iba al desierto. ¿Por qué al desierto? ¿Para estar cómo? Solo. Para estar solo y orar. Dice en Marcos 14:23, y esto sí me llama la atención, Marcos 14:23, dice que despedida la multitud. Usted cuando tiene una multitud y usted la despide, ha pasado todo el día ministrando a esa multitud, está cansadísimo en lo natural y en lo espiritual. Y lo único que usted quiere es irse a su casa, bañarse, acostarse a dormir y que no lo interrumpan, ¿verdad? Pero Jesús no. Dice, despedida la multitud, ¿sabe qué hizo Jesús? Subió al monte, subió una montaña a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo orando. Amén. Entonces Jesús todo el día atendiendo la multitud, cansado, sube al monte. ¿Y para qué sube? Para orar
y estar allí solo. Dice en Lucas 6:12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Lucas 6:12. ¿Cuánto pasó Jesús? La noche orando a Dios. Lucas 6:12. Jesús oraba. Jesús oraba. A mí me han dicho, Jesús se levantaba muy tempranito a orar para que en el día le fuera bien. Pero ¿sabe qué? En esta lectura yo veo que Jesús oraba tempranito, oraba tardecito, oraba de nochecita y pasaba la noche también orando. Jesús oraba en todo momento, no necesariamente en la mañana. A él no le molestaba atender a toda la gente durante el día y después irse a un monte a orar. Y Jesús es nuestro ejemplo. Mire, si Jesús, que podía multiplicar el pan, si Jesús que hablaba con el Padre, si Jesús que subió al monte de la transfiguración y su rostro le cambió, y los apóstoles que subieron con él se asustaron de verlo transfigurado ahí, hablando con Moisés y con Elías. Si ellos se asustaron, si Jesús necesitaba orar, nosotros necesitaremos orar. Y si Jesús, que atendía todo el día a una multitud, tenía que subir un monte a pie, cansado, podía orar toda la noche, nosotros después de trabajar un día de 12 horas, podremos orar 15 minutos. No hay excusas. Que a veces ponemos excusas, ¿verdad? No hay excusas. Aleluya, Jesús es nuestro ejemplo en todo. A veces decimos, Jesús, úsame, y queremos que nos use. Pero necesitamos estar conectados con el Padre. Necesitamos estar en oración. Necesitamos estar con ese cordón umbilical, ese oxígeno espiritual continuo, ¿verdad? Amén. Tal vez por eso es que a veces el Señor no nos usa como Él quisiera usarnos. Y tal vez por eso a veces nos pasan cosas en la vida que no tienen que pasarnos, porque no estamos en oración. Y este juez, dice en el verso 2 de Lucas, este juez tenía una característica muy bonita. Mire, usted nunca ha ido delante de un juez aquí. Eso es lo más terrorífico que hay, ¿verdad? Y usted lo que va es a pagar un tiquete, usted va a pagar un tiquete de velocidad y usted siente como que lo van a condenar a la silla eléctrica, ¿verdad? ¿Dónde está ahí que parece un conejo? Bueno, y los jueces de aquí, usted sabe, son buena gente. Pero este juez dice que no temía a Dios ni respetaba hombre. Usted sabe qué belleza de juez. No temía a Dios ni respetaba a hombre. Eso de que no temía a Dios quiere decir que a este juez no le importaba la venganza de Dios. Él hacía lo que le daba la gana y que Dios opine lo que él opine. Yo tengo mi ley, decía el juez, y no me interesa la ley de Dios. Él no temía a Dios. Era un hombre omnipotente, era un hombre todopoderoso según él. Y no le importaba, dice que no respetaba a los hombres, era arrogante. Él no respetaba la opinión que tuvieran los hombres de él. A este juez no le habían pagado por ponerlo ahí, que a veces los políticos o los jueces tienen que hacer la ley un poquito a un lado porque alguien le dio dinero para que esté ahí. Este juez no. Este juez no le importaba lo que dijeran los hombres, no le importaba la opinión de los hombres y no le importaba la opinión de Dios. Entonces era un hombre altivo, un hombre arrogante. No sé si usted habrá conocido a alguien así. Qué triste, ¿verdad? Y qué feo hablar con una persona así. Este juez era así. Y en el verso 3 dice que una viuda, usted sabe, las viudas eran pobres, eran necesitadas. ¿Usted sabe qué contraste? Una viuda pobre, una viuda necesitada, va delante de ese monstruo, delante de ese juez, a pedirle justicia. Entonces, el contraste es aquí. Jesús no está comparando, Jesús no compara a este juez con el Padre. Jesús no está diciendo, el Padre y este juez se parecen en esto. No. En esta parábola Jesús no está haciendo una comparación, está haciendo un contraste. Un contraste entre un hombre que es muy malo
con un padre que es todo lo contrario, muy bueno. Amén. Entonces hay que tener en cuenta eso. En aquellos días, aquellos jueces, yo estudiando un poquito de esto, dicen que estos jueces los ponía Herodes. Y estos jueces eran hombres que se podían sobornar. Estos jueces eran muy sobornables. A este juez el que más le pagaba ganaba el caso. Y esta viuda llegaba y plata no tenía. Ella no tenía plata. La viuda era el símbolo de la pobreza, el símbolo de los marginados, el símbolo de los que no tienen recursos, el símbolo de los que no tienen esperanza. Entonces esta viuda representa al que no tiene esperanza, amén, el que no tiene armas, el que no tiene nada, como cuando uno venía pasando por la frontera, que venía sin plata, que venía sin esperanza, que venía sin nada, a la merced de lo que pase ahí. Los oficiales de migración hacen su trabajo, pero uno viene totalmente sin ninguna defensa. Esa viuda representa a los más necesitados, a los pobres, a los que no tienen ninguna arma para defenderse. Amén. Eso representa a esta viuda. Eso es algo que es muy triste. Ella no tenía ninguna arma. Tal vez usted algún día va a estar como esta viuda. Tal vez algún día usted va a estar en una situación en su vida donde usted no va a tener cómo defenderse. Y usted me va a decir, no, nunca. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? A usted en cualquier momento le puede empezar un dolor raro. Y usted va donde el doctor. Y el doctor le empieza a hacer feo el bigote. Y el doctor dice, ¿sabe qué? Necesitamos una segunda opinión. Y usted le dice, ¿qué tengo? No, llame a su papá. Amén. Y la vida cambió. Del día a la noche. Del día a la noche. Todo lo que usted tenía, todo lo que usted confiaba, toda la carrera, todo el futuro, toda la juventud. ¿Qué se hizo cuando el doctor dice es cáncer? Y es de los feos. ¿Sabe qué? Solo, desvalido, en la miseria, en la pobreza y sin qué defenderse. Amén. Y eso pasa todos los días, a cada rato. Amén. Cualquier momento en la vida, hermano, usted va conduciendo su carro y usted no sabe en qué momento apareció alguien, se brincó una luz y ese carro suyo chocó y solo usted quedó vivo. Y la familia y los sueños, ¿qué se hicieron? Y eso pasa todos los días. Podemos ser esa viuda sola, desvalida, sin con qué defendernos. En cualquier momento nos puede pasar porque estamos en un mundo que cambia y en una carne que cambia. Continuamente las cosas cambian. Esa mujer solo una arma tenía, ¿Sabe cuál era? La perseverancia. Dile un aplauso al rey. Ante ese juez, ante esa desgracia, ante esa situación, lo único que ella tenía con qué defenderse era con la perseverancia. Gloria a Jesús, la perseverancia. Lo que Jesús nos quiere enseñar es que la oración es algo perseverante, es algo constante. Gloria a Dios, algo continuo. Dele un aplauso a Jesús. Esa es la oración que mueve el corazón de Dios. Aquel juez no temía a Dios. Aquel juez no le importaba la opinión de los hombres, pero cada vez que levantaba la cabeza ahí estaba la viuda. que lo llamaban al lunch allá. Él iba al lunch y primero estaba la viuda allá en el lunch. Iba a ir al baño y en la puerta estaba la viuda en el baño. Hazme justicia. Y si iba a ir a acostar y en la puerta estaba la viuda. Hazme justicia. Y salía y ahí estaba la viuda. Hazme justicia. Y este juez dijo, ¡ya! Dijo, párate que me desesperas. Ah, no, ese fue otro, ¿verdad? Esa viuda cada vez que levantaba la cabeza estaba ahí. Esta viuda era constante.
hasta que consiguió que el juez le hiciera justicia. Gloria a Dios. Usted sabe, hermano, muy poquitas cosas se puede conseguir si usted no es perseverante. Sin la perseverancia, sin la constancia, usted no mantiene pero ni un trabajo. No, es que sin la perseverancia usted no mantiene pero ni un perrito. Ni un perro, se le muere. Un pescadito se le muere si usted no le echa comidita todos los días. Usted, para tener un título en la universidad, ¿cómo tiene que ser? Perseverante. Amén. Mire, puede ser que a usted le guste una muchacha y ella no lo quiera a usted, pero si usted es smart y perseverante, vea, no solo perseverante, smart y perseverante. Aleluya. Hay una historia muy linda de un poeta ruso. Vea, este poeta, yo se las he contado como 500 veces, las cuento otra vez. Este poeta ruso, él era muy feo, muy feo. Y él, paseando por Rusia, hace mucho tiempo de esto, a él lo hospedó un señor en una taberna, y cuando le estaban sirviendo de beber, la que le sirvió, él la miró y era un ángel aquello. Y él se enamoró de ella. Se enamoró de ella. Y entonces le habló a la muchacha y le dijo: tuve un sueño. Usted sabe cómo son los poetas, ¿verdad? Con esa labia. Tuve un sueño y Dios me dijo que tú ibas a ser mi esposa. Y ella lo miró tan feo a él. Y Dios me dijo en el sueño: te doy la posibilidad de que seas muy guapo y tu esposa muy fea. Y yo le dije: no, Señor, que eso no pase. Dame a mí lo feo y que ella sea hermosa. Ay, así hizo ella y se casó con el feo. Entonces hay que ser perseverante, ¿verdad? Y hay que ser smart. Entonces, sin la perseverancia, hermano, un atleta, ¿dónde llega un atleta sin la perseverancia? Un atleta sin entrenar, hermana Patricia. Yo me voy a competir un día con usted allá a Alemania, y usted entrenando y yo entrenando con pizza en la casa. Sin perseverancia uno no llega a ningún lado. Joven, si usted está aquí, y dama y caballero, si usted está aquí, si nosotros vamos a llegar al cielo, tenemos que perseverar en la oración. Si nosotros vamos para el cielo, y si vamos para el cielo, y levante la mano el que va para el infierno. Si nosotros vamos para el cielo, tenemos que ser perseverantes en la oración. El diablo no quiere, él se va a oponer, pero usted es inteligente y está escuchando esta palabra, y el Espíritu Santo le está tocando el corazón, y usted está entendiendo que sin perseverancia no se puede ser cristiano. Amén. Si usted deja de orar, deja de respirar, y el hombre espiritual se muere. Se muere. Entonces hay que ser perseverante, gloria a Dios. Así como los hombres ejercitan su cuerpo diariamente para estar sanos y fuertes. Amén. Los hombres ejercitan el cuerpo para estar sanos y fuertes. La oración nos hace crecer, ¿sabe? En la fe. Sí, la oración nos hace crecer en la fe. A veces nos falta fe y creemos que tenemos mucha fe, y no. Nos hace falta la fe, porque la oración es un ejercicio de fe. Sí, cuando usted va a entrenar sus bíceps, ¿sabe lo que son los bíceps? Y va a entrenar los tríceps, ¿verdad? Entonces, hay ejercicios específicos para una parte específica del cuerpo, ¿sabe? Los que hacen pesas, casi todos los días hacen estómago. Yo todos los días hago estómago, no me sirve de nada. Porque el estómago es un área muy difícil de trabajar. Bueno, hay ejercicios específicos para áreas específicas. La oración es un ejercicio para la fe. ¿Quieres ponerte fuerte en la fe? Ora. El que ora se pone fuerte en la fe. No hay nadie que sea una persona de oración y que no sea una persona de fe. Dele un aplauso al Señor. ¿Usted entiende eso? ¿Usted entiende eso? No hay nadie que sea una persona de oración y no sea una persona de fe. Eso es así. Entonces, la oración nos fortalece en la fe.
la oración nos mantiene nuestra fe sana y fuerte. Gloria a Dios. Dice en Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Cómo decía Pablo? Constantes en la oración. Esa es la vida del apóstol Pablo. Y la viuda recibió. Volvemos a la viuda de la parábola. Dice que la viuda recibió porque nosotros oramos y a veces no recibimos. Aquella viuda fue constante y recibió. A veces nosotros somos constantes en una oración y no recibimos. ¿Por qué? Dice Proverbios 15:29. Proverbios 15:29. Dice, Jehová, ¿no lo tenemos? Ahí está. Jehová está lejos de ¿quién? Los impíos, quiere decir la gente que no tiene piedad. Amén, la gente que no tiene piedad. No tener piedad, no tener reverencia, no tener respeto. Hay un tiempo para todo, hay un tiempo para jugar, hay un tiempo para tener reverencia delante de Dios. Amén. Cuando estamos en la casa de nosotros, estamos en nuestra casa. Cuando estamos en la casa de Dios, estamos en la casa de Dios. ¿Verdad? Cuando estamos adorando, estamos adorando. Y cuando estamos jugando, jugamos. El impío no. El impío no respeta, al impío no le importa. El impío siempre está en contra de las cosas de Dios. Hace burla de todo. No tiene piedad, no tiene fe. Y dice que Jehová está lejos del impío. Pero Jehová oye la oración ¿de quién? De los justos. ¿Qué hace Jehová con la oración de los justos? La oye. Amén. Jehová oye muchas veces. Dios no responde nuestra oración porque tal vez no estamos viviendo una vida correcta delante de la presencia de Dios en alguna área. ¿Verdad? Y se rompe ahí. Se rompe el contacto. Gloria a Jesús. A veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros propios deleites, dice Santiago 4:3. A veces pedimos mal. Entonces el Señor no nos da aquello que pedimos. Porque pedimos mal. Usted sabe que aún los papás, ¿usted siempre le da lo que su hijo le pide? Le pregunto yo a los que son padres aquí. Hermana Rosa, ¿usted siempre le da a su hijo lo que él le pide? No, señor, dice la hermana Rosa. Y si nosotros que somos imperfectos y no conocemos el futuro, pero más o menos lo leemos. Y si mi hijo me pide el cuchillo afilado, yo no lo doy. Amén. Ahora Dios que conoce el futuro y que nos conoce a nosotros, a veces nosotros pensamos que estamos pidiendo algo en justicia. A veces nosotros pensamos que estamos pidiendo algo bien, pero Dios ve más allá. Y dice, no te lo doy, porque si te lo doy te mato, te perjudico. Amén. Hay gente que ha orado y que ha pedido, Señor, dame esto, dame aquello, dame esto, dame el negocio, Señor, el negocio. Y le dio el negocio y se perdió con todo el negocio. Mejor si hubiera ido para el cielo sin negocio y pobre. ¿Verdad? Dios conoce el futuro, Dios sabe lo que somos cada uno de nosotros. Y como los papás a veces no nos dan lo que pedimos porque ellos nos conocen, así Dios a veces no nos da cositas. Y cuando maduramos con los años, nos reímos de las cosas que pedíamos años atrás, ¿verdad? ¿Sí? Gloria a Jesús. Dice el verso 6 y 7 que este juez malo le dio a la viuda lo que pidió. ¿Qué dice el verso 6 y 7? En Lucas 8:1 dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responder? Gloria a Dios. ¿Cuánto más si aquel hombre que fue injusto, pero aquella viuda le estaba pidiendo algo justo, se lo dio por perseverancia? Qué contraste ahora con un padre bueno, con un padre justo, con hijos justos que piden peticiones justas.
Dice el Señor, si aquello tan difícil fue posible, ahora esto tan fácil, que Dios sea bueno y que ustedes sean justos y que pidan cosas en justicia. Amén. ¿Cuánto más el Padre que está en el cielo no nos lo va a dar? Dios es bueno. ¿Quién sabe que Dios es bueno? Dios es bueno. Esta palabra nos enseña que Dios está listo y deseoso de responder a las oraciones justas de sus hijos. Amén. Porque Dios es bueno. Tenemos que aprender a dejar que Dios pelee por nosotros nuestra batalla. A veces nosotros peleamos las batallas nosotros en nuestra vida y después estamos orando. No, nosotros tenemos que orar y dejar que Dios pelee las batallas. ¿Sí? A veces nosotros peleamos las batallas, peleamos las guerras, las perdemos y después de que estropeamos todo, ya entonces vamos a orar. Cuando se presenta la dificultad, cuando se presenta el problema, tírese de rodillas, órele al Padre, hazme justicia, pelea por mí. Y usted va a ver si Dios pelea o no pelea sus batallas. Dios las pelea, Dios las pelea. No he visto un justo, ni su descendencia que mendigue, no lo he visto, dijo Salomón, no lo he visto. Nosotros tenemos que actuar en justicia, tenemos que actuar bien. Cuando alguien hable mal de usted, usted ore por esa persona. Ore, dígale, Señor, dame justicia. Cuando algo esté mal en su vida, no pelee con esa persona, no luche esas batallas. Dígale, Señor, pelea por mí y va a ver que sale victorioso. Amén. El Señor está deseoso de pelear sus batallas, de pelear sus guerras. Pero deje de pelearlas usted, deje de Dios que sea Dios. Nosotros somos sus siervos y nada más. Qué privilegio, ¿verdad? Tener un Dios tan poderoso que no ha perdido ninguna batalla, que está dispuesto a pelearlas por nosotros. Pero nosotros no usamos la oración, no acudimos a la oración. Las peleamos, las perdemos, hacemos el desorden. Que Sara, venga, aquí le traigo a Garza, vea qué inteligente que soy. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Gloria a Dios. No nos podemos adelantar al plan de Dios. Dice en Filipenses 4:6, vea, Filipenses 4:6, por nada estéis como, ¿por qué hay que estar afanoso? Se estudió la palabra nada y la palabra nada quiere decir nada. Entonces ahí dice que por nada estéis como afanosos. ¿Qué hay que hacer? Si no sean conocidas, no hay que afanarse, hay que pedirle a Dios. Dice que sean conocidos, o sea, que Dios lo conozca a usted. Como aquel juez conocía a la viuda, que ese juez decía a la viuda, se acostaba y se soñaba con la viuda. Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de ¿quién? Mire, hay problemas en la vida, que usted con afanarse no gana nada. No gana nada, lo que usted gana es que le cae mal la comida. Hay cosas en la vida que están fuera de nuestro control, fuera de nuestro control. Nosotros tenemos que aprender a dividir los problemas en problemas que podemos solucionar y problemas que no podemos solucionar. Los problemas que yo puedo solucionar, yo trabajo en ellos y me esfuerzo. Los que yo no puedo solucionar, se los dejo en oración al Señor. No me esfuerzo, no voy, porque si yo voy puede que lo eche a perder más bien. Entonces lo que hago, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Padre, yo no puedo esto, tú sí lo puedes. Gracias, Señor, te lo suplico, te lo ruego. Gracias, Padre, porque lo tengo en el nombre de Jesús, lo tengo. Amén. Entonces, nosotros no podemos afanarnos. Si nos afanamos, nos enfermamos. Si nos afanamos, echamos a perder las cosas. Lo que tenemos que hacer es orar. Amén. Gloria a Jesús. Dice, la viuda no tenía abogado. ¿Verdad que aquella viuda no tenía abogado? No tenía abogado. No tenía un mediador. Y dice en Juan 2:1, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Aquella viuda no tenía abogado. Usted y yo tenemos hasta abogado delante del Señor. Vea qué privilegio. ¿Usted sabe lo que es tener a Jesús
delante del Padre como abogado nuestro y no aprovecharlo. Dice en Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad, Hebreos 10:19, así hermanos que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Usted entiende eso? Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El lugar santísimo era el cuarto más santo en el santuario. Ahí no podía entrar nadie. Eso era una cortina y ahí atrás lo que estaba era el arca de la alianza. Estaba la presencia de Dios. Era un cuarto oscuro en el templo donde solo una vez al año entraba un sacerdote y ese sacerdote entraba amarrado y entraba con unas campanitas porque le iban temblando las rodillas y donde él caminaba las campanitas le sonaban clink, clink, clink y si dejaban de sonar era que se había muerto y lo sacaban con el mecatito que iba amarrado. Y dice que nosotros tenemos la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Amén. Nosotros podemos entrar a la mera presencia de Dios todos los días, en todo momento y en cualquier lugar, solo por la sangre del Cordero. Lo que era el privilegio de un sacerdote, de un sumo sacerdote, una vez al año, nosotros lo podemos hacer todos los días si queremos a todas las horas, con toda la libertad, por la sangre de Jesús. Amén. Por eso es que ese lienzo que había se rasgó cuando Cristo murió. Dice la Biblia de arriba abajo, cuando Cristo murió, ese lienzo se rajó y se vio la presencia de Dios, el arca de la alianza, y corrieron a traer la Singer para coser eso. No entendían lo que había pasado. Amén. Todo eso era simbólico de que ahora podemos entrar a la presencia de Dios libremente. Dice en el verso 20 de Hebreos 10, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su sangre, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Amén. Tenemos que acercarnos por la sangre de Jesús a la presencia de Dios, pero dice que con corazones sinceros, con corazones puros, lavados por la palabra del Señor. Amén. Entonces tenemos que limpiarnos de todo pecado. El Señor no escucha al impío, no escucha al pecador. Si estamos orando y estamos en pecado, eso no funciona. Tenemos que entregar nuestros pecados. Tenemos que ser sinceros con Dios para que nuestras oraciones lleguen a la presencia del Señor, para poder entrar con libertad. Amén. La viuda no tenía promesas. Aquella viuda iba delante de ese juez y ella no sabía si le iba a cumplir o no. Ella solo sabía que era malo aquel juez, que no temía a Dios, no le importaban los hombres, no tenía promesas. ¿Y sabe usted y yo lo que tenemos? Dice la palabra de Dios, Jesús dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Esa es una promesa de Jesús. Él dijo, hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan, van a recibir y su gozo va a ser cumplido. El Señor quiere que seamos un pueblo gozoso. Y dice, pidan en el nombre mío. Yo, aleluya, les voy a dar las peticiones de su corazón. Si pedimos con justicia, Él nos lo va a dar. Él lo prometió. Dice en Mateo 7:7, pedid, se os dará. Buscad, hallaréis. Llamad y se os abrirá. Sin excepción. Dice, todo el que pide, recibe. No es que unos reciben y otros no reciben. No es que Dios escucha a unos y a otros no. Todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Amén. Y todo el que llama, se le abre. Gloria a Dios. Entonces el Señor tiene promesas para nosotros. Jesús dice, pidan, yo les voy a dar. El Señor dice, toquen la puerta, yo les voy a abrir. Prueben la oración. Prueben la oración a ver si funciona o no funciona. Es real, el Señor está escuchando. Mire,
Todos los grandes hombres de la Biblia eran hombres de oración. Si usted que se corre por la Biblia, todos los grandes hombres, Moisés subía al monte, oraba y miraba la gloria de Dios, la presencia de Dios. Josué oró y el sol usted sabe lo que es orar y que se pare el sol y que se pare la tierra, se pare todo. Dice que no hubo un día como aquel en que Dios escuchó a un hombre. Elías oró por 13 años y medio, no llovió. Gloria a Dios. Daniel era un hombre muy ocupado y dice la Biblia que oraba 3 veces al día. Mañana, tarde y 3 veces al día oraba. David oraba por las mañanas y por la tarde. Pablo oraba de día y de noche. Si usted se va por la Biblia y empieza a caminar por ahí, se va a dar cuenta que todos los hombres de Dios eran hombres de oración. Amén. Y así nosotros podemos seguir ahí, por toda la Biblia. Todos los hombres que Dios usó, todos los grandes hombres de la Biblia y mujeres de la Biblia eran de oración. Nosotros no somos más especiales que ellos. Nosotros no somos diferentes. Nosotros necesitamos ser hombres y ser mujeres y ser niños de oración. Amén. Los niños oran. Los niños, hay iglesias donde los niños no los sacan a un culto de niños. No los sacan, ahí los dejan y usted los ve. Los niños orando y recibiendo el Espíritu Santo. Niños pequeñitos ahí, no los sacan. Esas iglesias no los sacan, ahí los tienen. Y esos niños lloran delante de la presencia de Dios. Dios dijo que de ellos es el reino de los. Imagínense, Dios quiere que seamos hombres y mujeres de oración para podernos usar como Él quiere. Y Jesús termina esta parábola de una manera muy extraña, porque Jesús termina toda esta parábola tan bonita, la termina con un pero. Un pero lo cambia todo, ¿sabe? Un pero lo cambia todo, ¿sí? Yo le compré una guitarra muy linda a mi hijo, pero no sabe tocar. Le compré una bola de fútbol muy linda a mi hijo, pero le falta un pie. Entonces un pero cambia todo. Dice Jesús, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La oración es real, la oración es verdadera, Dios escucha la oración, hay peticiones, podemos entrar a la presencia de Dios, la sangre de Cristo nos limpia, Jesús es nuestro abogado, sabemos todo eso, pero dice Jesús, habrá fe. Habrá fe. Entonces, ¿por qué no oramos nosotros hoy en día? Y cuando digo nosotros, estamos hablando de la iglesia contemporánea, la iglesia de hoy. No amor ágape, la iglesia del mundo no ora. La iglesia ahorita va a los conciertos y se llena. Que hay retiros, se llena. Que hay cultos de adoración, se llena. Cultos de oración los quitan, los eliminan. Iglesias de 1000 miembros van a orar 8 personas. 8 personas. Y dice Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, habrá fe. Jesús está diciendo que va a haber una escasez de fe. La oración es un ejercicio de la fe. Para nosotros poder orar, tenemos que ser gente de fe. La fe es lo que nos mueve a orar. ¿Qué nos mueve a orar? La fe, no la necesidad. Hay gente que tiene mucha necesidad y no ora. Hay gente que en medio de la necesidad se vuelve más rebeldes. Sí. Hay gente que en medio de la abundancia no ora. Y en medio de la pobreza no ora, porque la fe es la que nos mueve a orar. El motor del carro nuestro para orar es la fe. La fe es el motor de la oración. Si no tenemos fe, no oramos. Entonces a veces nosotros no oramos o no tenemos una vida de oración, o la iglesia contemporánea no ora porque no es una iglesia de fe. Es una iglesia emocional. Es una iglesia carnal.
una iglesia de emociones, una iglesia natural, pero no una iglesia de fe. Y por eso es que la oración escasea. Dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible ¿qué? Y dice, porque es necesario, otra necesidad, que el que se acerca a Dios crea que lo hay. Entonces, sin fe es imposible agradarlo. Hay una necesidad. El que se acerca a Dios tiene que tener fe. Creer que hay un Dios que lo está oyendo. Que cuando usted se arrodilla en su cuarto, cuando usted está orando, creer que Dios te está escuchando. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros sabemos que Dios no nos escucha, que Dios no nos está oyendo, no oramos. Porque dentro de nosotros sabemos que Dios no nos va a oír. No hay fe. Amén. Entonces lo primero que necesitamos es decirle, Señor, dame fe. Dame fe. Es necesario la fe. Para orar hay que creer que hay un Dios bueno. Un Dios que nos escucha y que nos responde. Usted sabe que Dios es bueno. Usted sabe que Dios nos escucha, que Dios nos responde, que Dios nos perdona. Todos los pecados Dios nos los perdona, Dios nos restaura, Dios nos da la fe para poder orar si se lo pedimos. Jesús profetizó una carencia de fe y de oración en la tierra justo antes de su retorno a la tierra. Entonces lo que estamos viendo en las iglesias y en la iglesia contemporánea es una señal más de que Maranata, Cristo viene. De que Cristo viene. Cada vez vemos la gente que ora cada vez menos. Cada vez menos. Cada vez los cultos de oración son más escasos. La gente le gusta todos los otros cultos, todas las actividades, pero el de la oración no. ¿Sabe qué dijo Jesús? Jesús dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Usted sabe qué tristeza en el corazón de Jesucristo. Cuando llegó y vio el templo convertido en una cueva de ladrones, un montón de gente interesada por sus propias cosas, por sus propios negocios, por sus propias vidas, por sus propios planes, por sus propios proyectos. Y Jesús botó esas mesas, regó ese dinero y él dijo, mi casa, casa de oración será llamada. ¿Cuál es la prioridad de Jesucristo en su casa? Que sea casa de oración. No casa de diversión, casa de oración. Necesitamos fortalecer nuestra vida de oración con Dios. Amén. Necesitamos fortalecer nuestra vida de oración con Dios. Todos aquí la necesitamos. Todos los que estamos aquí necesitamos fortalecer nuestra vida de oración. Y los que nos miran allá también. ¿Sabe cómo se fortalece la vida de oración? Orando. No compre libros de oración, no busque predicaciones de oración, póngase de rodillas y empiece a orar. Orar es la cosa más fácil que hay. Usted póngase de rodillas y hable con su papá y ya. Hable como que usted está hablando con su amiga, con su amigo, con su papá. A veces duramos hablando con nuestros amigos horas y no nos damos cuenta, ¿verdad? Uy, qué rápido son las 12, uy, qué rápido es la 1. Y nos tiramos de rodillas. ¿Y qué digo? Me entrampé, ya no sé qué decir. Igual, lo que estaba hablando con ella, póngale al Señor sus necesidades, póngale al Señor todo, hable con sinceridad, porque por si Dios nos conoce. Necesitamos fortalecer nuestra vida de oración y eso solo se consigue orando. Orando se aprende a orar. En una ocasión los discípulos le dijeron, Jesús, enséñanos a orar. Y él les dijo, oren así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y el Señor nos dejó un patrón de lo que podemos orar. Podemos exaltar al Señor, no nos dejes caer en tentación, líbranos del pecado. Señor, ayúdame a perdonar. Como tú nos perdonaste, él dijo que oráramos así. Porque a veces nos cuesta perdonar, entonces oremos, Señor, ayúdame a perdonar. Me cuesta perdonar, ore y el Señor le va a poner un corazón de paraguas, que nada se lo puede dañar. Amén. El que ora pidiendo que no lo ofendan,
y que le ayude a perdonar tiene un corazón de paraguas. Todo lo que le dice le resbala. Amén. Y nada se le pega. Un corazón de teflón. Qué lindo, ¿verdad? No un corazón sensible que le dicen algo y, ay, me voy de la iglesia, me dijeron algo. No, eso no sirve. Eso no sirve. El modelo de la oración Jesús nos lo enseñó. En los momentos más difíciles de la vida, la oración será siempre nuestro más fuerte recurso. Eso sí es verdad. En los momentos más difíciles de nuestra vida. Amén. Puede que no esté mami, que no esté papi, que no esté mi esposa. Siempre la oración va a estar ahí. En los momentos más difíciles de nuestra vida, el recurso más fuerte va a ser siempre la oración. La oración con fe es la llave que abre todas las puertas. Y denle un aplauso al Señor por eso. Amén. La oración con fe. Una oración con fe es la llave que abre todas las puertas. Todas las abre. Dice en Hechos 12:5. Eso es algo tan extraordinario que yo les voy a contar esta historia así. Vea, en Hechos 12:5 dice que Pedro estaba preso porque él estaba predicando y lo metieron preso en la cárcel. Y aquellas cárceles no son como las de ahora. Y le pusieron una guardia. Habían 4 soldados de un lado, 4 soldados del otro. Y le pusieron 2 cadenas. Tenía 8 soldados y tenía 2 cadenas. Y él estaba dormido. Había una puerta cerrada en el calabozo. Había otra puerta cerrada en el calabozo. Y había una puerta de metal grande. Amén. Entonces, y había otra guardia ahí, otros 4 y 4. Así es que habían 4 y 4, 8. Y 8 y 8 son 16. Habían 3 puertas de metal y habían 2 cadenas. ¿Sabe qué hacía la iglesia? Dice que la iglesia lo que hacía era orar. Toda la iglesia estaba orando por Pedro. ¿Sabe qué hizo Dios? Dios mandó un ángel. Mandó un ángel. ¿Y sabe qué fue lo que más le costó al ángel? Despertar a Pedro. Usted sabe. Al otro día lo iban a llevar para ejecutarlo. Y Pedro estaba durmiendo como nosotros anoche. ¿Usted sabe lo que es uno en esa condición? No, sí, quizás no duerme uno. Pero Pedro sí estaba y el ángel le decía, Pedro, tranquilo. Pedro, que se levante. Y Pedro, pero es que las cadenas, es que están orando. ¿Y sabe qué pasó con las cadenas? Solas se cayeron. La oración rompe cadenas. ¿Sí? La oración rompe cadenas. Mire, la oración rompe cadenas. El vicio de la pornografía. El vicio de la pornografía no sale si no es con ayuno y oración. Denle un aplauso al Rey. Porque hay géneros, dice Jesús, hay géneros que no salen si no es con oración y ayuno. Hay demonios que no salen y de los cuales no hay liberación, ni en la iglesia, ni el que le ponga las manos encima. Nadie te va a liberar de ciertos demonios, de ciertas opresiones, si no ora y no ayuda. Y eso solo usted lo puede hacer, solo usted puede orar y solo puede usted ayunar. Porque usted se metió en ese charco y usted sale de ese charco y Jesús le dio las armas para salir de ahí. Con ayuno y oración se caen las cadenas. Se va ese demonio, se va ese espíritu, se caen esas cadenas y Dios nos fortalece. Amén. Hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Y hacen encuentros y te llevan al encuentro y ahí le dan las charlas y te liberan de todo. Hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Jesús lo dijo. Amén. Entonces hay que orar. Gloria a Jesús. Hay que orar. Las cadenas se cayeron y cuando iban llegando a las puertas se abrieron solas. La oración abre puertas. Denle un aplauso al Rey. La oración abre puertas. Hay puertas que el Señor te quiere abrir. Hay lugares donde el Señor te quiere llevar. Pero si no hay oración, esa puerta no se abre. Porque Él es el que tiene las llaves, que abre y nadie cierra. Cierra y nadie abre.
la iglesia oraba por Pedro y cuando llegaron a la puerta grande, dice, los barrotes, la grandota, la de metal, sola se abrió. Y los guardias dormiditos no se dieron cuenta que Pedro iba para afuera. La oración es más poderosa de lo que nosotros nos podemos imaginar. La oración es el arma más poderosa y menos usada. Si tenemos fe, como un granito de mostaza, oramos y le decimos a esa montaña, quítate de ahí, lánzate al mar, dijo Jesús, la montaña se quita y se lanza al mar. Amén. La oración es una arma tan poderosa que Satanás va a hacer todo lo posible para que no ores nunca. Satanás va a hacer todo lo posible para que no ores nunca. A Satanás no le importa que usted toque bonito. A Satanás no le importa que usted predique bonito. A Satanás no le importa que usted sepa mucho de la Biblia. Amén. A Satanás le da miedo un cristiano que ora. Eso le tiene miedo al enemigo. Y te va a levantar de las rodillas. Y va a hacer todo lo posible para que nunca ores. Porque así no creces en la fe, no prospera y Dios nunca te va a usar. Amén. Si Jesús oró y madrugaba a orar y le daba de noche orando y amanecía orando, ¿quién soy yo y quién es usted para no orar? Amén. Tenemos el tiempo, tenemos la posibilidad, tenemos las promesas, tenemos un mediador. Aleluya. Dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Gloria a Jesús. Te adoramos, Jesucristo. Póngase en pie un momentito, hermanos. Gracias, Jesús. Incline su rostro ahí. Y dígale, Señor, perdóname de todos mis pecados. Incline su rostro ahí. Sea sincero, ore con el Padre. Padre, yo necesito seguir orando y que mi oración llegue delante de tu trono. Y hay suciedad, y hay pecado, y hay obstáculos en mi vida que yo sé que me estorban y por eso no oro. Porque sé que estoy perdiendo el tiempo. Porque sé que tú no me escuchas. Pero en esta noche yo quiero sincerarme contigo. Padre, y te pido que me perdones de todos mis pecados. Sangre de Jesús, límpiame. Límpiame de toda mi inmundicia. Límpiame de todos mis pecados. Quiero reconciliarme contigo. Quiero, Señor, que en esta noche sentir que tú me perdonas y que yo puedo orar y que mi oración y mi adoración y mi alabanza va a llegar delante de tu trono, Padre, en esta noche. Yo necesito allanar ese camino entre tú y yo, y eso solo se puede hacer con la sangre de tu Hijo amado. Por eso, Señor, yo te pido que me limpie de todo pecado, Padre, y que me des el querer como el hacer. Yo necesito formar una vida de oración continua. Que mi vida siempre sea de oración. Que mi mente siempre esté en ti, Padre. Saca toda inmundicia de mi pensamiento y de mi corazón. Todo lo que estorba, Señor. Todo entretenimiento que el enemigo ha puesto por delante, llévatelo, Jesús. Yo necesito, Señor, ser un hombre de oración de verdad, Señor. En esta noche yo te doy gracias por esta palabra. Yo entiendo, Señor. Yo la conozco y yo sé que es verdad. Gracias, Espíritu Santo,